Hola, ¿qué tal? Saludos en esta hermosa hora de la mañana, hoy domingo. Para mí es un gusto, es una bendición poder llegar hasta su corazón. Aquí desde la intimidad de casa estoy transmitiendo para ustedes algo que Dios puso en mi corazón. En realidad, esta situación atípica que estamos viviendo nos ha llevado a hacer ajustes. Y yo creo que los ajustes en nuestra vida los tenemos que hacer debido a las circunstancias. Todos los que estamos viviendo la situación actual, tenemos que hacer ajustes, tenemos que modificar pues actitudes, comportamientos, modificar dinámicas de vida, proyectos, planes, etcétera. En algún momento de nuestra vida estaremos en lugares donde tendremos que tomar decisiones que sean determinantes. No podemos evitar y no podemos ser indiferentes ante los momentos cruciales de nuestra existencia. Eh, Leyendo la palabra del Señor, me encontré con un evento para mí sumamente importante en la vida de Jesús. En el desenlace de su ministerio, dice la Biblia aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Permítame leérselo así literalmente como dice. Si usted tiene una Biblia en casa, vaya por favor, tómelo y busque el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas tiene la delicadeza de ser como detallista más específico en esta parte de la historia de la vida de Jesús. Dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y los discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y su oración decía así, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando él en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Getsemaní fue el escenario donde se relata este acontecimiento. Allá en el huerto, el monte de los olivos, en un lugar el monte de los olivos, en un lugar aparte a donde Jesús iba continuamente. Lo que yo encuentro en este pasaje es que dice como solía hacerlo. Quiere decir entonces que no fue un tiempo casual, que no fue algo esporádico, sino que correspondía a una disciplina, a donde Jesús llegaba de manera constante a ese lugar llamado el Getsemaní o el Monte de los Olivos, donde Getsemaní es una piedra que muele al olivo y donde el aceite es extraído. Y para que la esencia del aceite del olivo pueda ser extraído, necesita ser triturado, necesita pasar bajo una presión tremenda para poder extraer su esencia, su aceite. Eso es revelador porque nos dice también a nosotros que
en algún momento de nuestra vida vamos a estar puestos al límite. Vamos a llegar a un punto donde seamos rebasados, a veces por las circunstancias. Hay escenarios en los que nosotros no quisiéramos estar. Hay escenarios y hay circunstancias que nos van a llevar a situaciones extremas. Jesús al Monte de los Olivos iba siempre. Iba siempre. No fue un lugar desconocido para Jesús. Ojalá que nosotros tengamos en mente que en cualquier momento de nuestra vida estaremos ahí en nuestro Getsemaní. En ese Getsemaní donde seremos probados. En ese Getsemaní donde seremos rebasados por experiencias difíciles, dolorosas, extremas, donde habrá mucha tristeza, mucha angustia, donde habrá llanto, donde habrá presión diabólica también. Era tanta que dice Lucas que de su sudor salían como gotas de sangre. Y qué terrible es cuando bajo presión, la presión sanguínea rompe los vasos y la sangre brota por los poros, que fue lo que en un momento dado le ocurrió a Jesús. El Monte de los Olivos es un lugar de comunión, pero no por ser de comunión es fácil. Tenemos la idea que estar en comunión con Dios es vivir en plenitud, en abundancia, con mucha salud y siempre en situaciones gratificantes. Este pasaje nos dice lo contrario. El que tú y yo estemos en comunión con Dios no nos exime de situaciones adversas. No entres en conflictos, no entres en confusión, que no haya incertidumbre en tu vida por el hecho de estar buscando a Dios y estar experimentando situaciones de dolor, de enfermedad o de algunas pérdidas que hieren y lesionan el alma. Jesús fue al Monte de los Olivos, pero esta ocasión las circunstancias fueron distintas. Jesús va a ser puesto en un extremo difícil de su vida. Salir, porque dice la Biblia que Jesús salió y se fue. A mí me da la idea de que salir e ir es como dejar este espacio de rutina y luego ir a una experiencia. Y es que el Señor nos va a llevar también a otros tiempos, a otros momentos, a otras vivencias donde vamos a ser expuestos en nuestras convicciones, en nuestra fe, en nuestro aprendizaje, en nuestro discipulado, en lo que hemos escuchado, en lo que nos hemos comprometido. Ahí nuestros compromisos, ahí nuestras convicciones van a ser puestas a prueba. Dice que los discípulos siguieron a Jesús. Y aquí quiero hacer mención de algo que Lucas no dice, pero los demás evangelistas sí dicen. No llevó a todos sus discípulos. No fueron todos sus seguidores los que acompañaron a Jesús en esta ocasión tan especial. El escenario a donde llegaron fue solamente para 3 de ellos: Pedro, Jacobo y Juan. Ese círculo de intimidad. Y es revelador saber que el Señor a sus íntimos muchas veces los va a llevar a un Getsemaní, donde los va a acercar para que también ellos prueben un poquito de lo que es pasar por ese molino triturador. Los discípulos tuvieron un acercamiento a la experiencia que Jesús estaba viviendo. Dice este pasaje que sus discípulos le siguieron. Estos 3, los íntimos. Eso quiere decir que el Getsemaní
es para los que tienen comunión, es para los que tienen intimidad con el Señor. No llores, no te angusties si estás pasando por un momento difícil. Debería de sentirte en el privilegio de haber sido distinguido por ser íntimo del Señor. Hay mucha gente que sufre por causa de su pecado, de su maldad, pero hay otros que sufren por causa de ser íntimos de Jesús. Te aseguro que es mejor sufrir por la intimidad que tenemos con Jesús, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No nos debe de sorprender ni nos debe de atemorizar el hecho de pasar por ese escenario difícil como es el Getsemaní, donde vamos a ser machucados, triturados, donde saldrá una esencia de nosotros. Jesús, a los que son sus íntimos, se los lleva al Getsemaní también. Ahí hay una cámara secreta donde Dios tiene un encuentro con nosotros. Cámara secreta donde a veces el corazón de Dios es revelado a nuestra vida, donde a veces lloramos porque no entendemos lo que está ocurriendo con nosotros o con las actitudes de otros también. Hay situaciones de dolor incomprensibles donde lo que asumíamos no es así y nos llevamos a veces decepciones. Hay realidades chocantes, realidades dolorosas, donde el alma se duele y gime, donde el alma grita en silencio y el llanto es inevitable. El Getsemaní tiene esas características. Bendito Getsemaní a los que no llegan todos, solamente llegan los seguidores de Jesús y no todos los seguidores de Jesús. Llegan los que se recuestan en el pecho de Jesús para escuchar sus latidos de su corazón. Él es quien elige quién irá al Getsemaní. La instrucción que los discípulos reciben, lo reciben hasta que llegan al Getsemaní. Ahí en ese escenario, en el escenario de la angustia, en el escenario de la tristeza profunda, en el escenario de la lucha diabólica, ese escenario se convirtió en el lugar que Jesús eligió para decirle a sus discípulos cuál era el trabajo que tenían que llevar a cabo. Sin duda alguna que Dios para ti tiene una instrucción también. Si eres íntimo de Jesús, si conoces a Jesús, si el corazón de Jesús late en tu corazón, si eres sensible a lo que está ocurriendo ahora en este tiempo, donde nuestro corazón se duele porque tenemos hermanos que están sufriendo. Ahora mismo nuestro corazón está afligido porque tenemos personas que están perdiendo a sus seres queridos, porque tenemos experiencias de pérdida también de familias, de amigos y de personas que están en una enfermedad que nos preocupa. Y no podemos nosotros ser indiferentes porque cuando un miembro se duele, todos los demás miembros se duelen también. En el Getsemaní hay aflicción, en el Getsemaní hay tristeza, en el Getsemaní el corazón grita en silencio, en el Getsemaní se llora, en el Getsemaní se sufre. Las instrucciones que los discípulos recibieron de Jesús fue la siguiente. Él les dijo, oren para que no entren en tentación. Qué instrucción tan precisa que se convierte en un lenguaje imperativo de Jesús, donde la oración no es una opción, donde la oración no se convierte en una alternativa. La oración se convierte en una orden. Oren para que no entren en tentación. Jesús está asegurando
que habrá tentación. Jesús lo está dando por hecho que habrá tentación. Y antes que la tentación llegue, debemos de tener nosotros un saldo favorable en cuanto a la búsqueda, en cuanto a la comunión. ¿Cuánto valor y cuánta importancia tiene la oración en estos tiempos que estamos viviendo? Estos tiempos atípicos demandan una acción típica, que es la búsqueda, el clamor, la comunión. ¿Cómo necesitamos dirección? ¿Cómo necesitamos discernimiento? ¿Cómo necesitamos sensibilidad? ¿Cómo necesitamos palabras precisas en situaciones como las que estamos viviendo ahora? Necesitamos ser óptimos, necesitamos ser precisos, se requiere ser relevante, se requiere tener una palabra puntual, se requiere tener el tino, se requiere tener esa capacidad de tocar el corazón de aquellos que están en una situación difícil. Hay quienes ahora están en su Getsemaní y están sumidos en la angustia, en la tristeza, en la situación de desesperanza. Oren para que no entren en tentación. La voz de Jesús sigue resonando en este tiempo. Él no ha cambiado. La estrategia no es complicada. Lo que hay que hacer no requiere códigos de descubrir cuál es la interpretación. Es simple, es sencillo, es puntual. Oren para que no entren en tentación. No lo recibieron antes, lo recibieron cuando estaban en el lugar. Muchas veces Dios nos va a llevar a un lugar especial para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Creo que mi próxima reflexión será yendo a la casa del alfarero. Y estoy pensando que tarde o temprano tenemos que ir a lugares específicos a donde Dios nos lleva con un propósito. Yo no sé cuál sea la situación espiritual, emocional, física que estés viviendo ahora en este tiempo, pero la oración funciona. Funciona en el ámbito físico, funciona en el ámbito del alma y funciona en el ámbito espiritual. La oración no como una opción, la oración no como una alternativa, la oración como una disciplina, como un mandamiento de parte del Señor. Cualquier otra cosa podemos dejar de hacer en este tiempo. Iglesia, menos orar. Oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos. Antes de irse, Jesús deja instrucciones para que no te quedes en el ocio, para que no te quedes en la confusión, en la incertidumbre de ahora qué hago. Si Él ya no está conmigo y ya no puedo emular, ya no puedo modelar su actitud, su comportamiento, pues ¿qué hago? No hago nada. No, Jesús dejó especificaciones, Jesús dejó instrucciones, Jesús dejó muy claro lo que tenía que hacerse, porque Él se fue a la distancia. Y Jesús se fue a la distancia a librar la batalla de todas las batallas de la historia de la humanidad. Jesús se fue a una lucha frontal con el diablo. Ahí estuvo la concentración diabólica. Ahí Satanás concentró a todos sus demonios, a sus huestes, para hacer pedazos a Jesús. Y ahí Jesús empezó a clamar al Padre. Jesús nos enseña que cuando la batalla arrecia de rodillas, es mejor enfrentarse a ella. Jesús nos enseña que cuando el diablo se levanta contra ti, la mejor posición en la que lo puedes recibir frontalmente es a través de tus rodillas.
Jesús se postró. Jesús llegó a ese lugar distante de donde estaban los discípulos, no tanto como para no verlos, como a un tiro de piedra. Y ahí Jesús empezó a clamar. Ahí Jesús se puso de rodillas. Así dice el evangelista Lucas. Jesús no oró acostado. Jesús no oró, caminando. Jesús se puso de rodillas y le habló al Padre. Y le dijo: Padre, si quieres. Qué importante para mí cómo cobra valor esta expresión. Si quieres. Yo entiendo que si quieres es doblegar nuestra voluntad y aceptar lo que Él decida, lo que Él quiera. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, dice el apóstol Pablo. Y la humillación radica precisamente en la aceptación de lo que el otro quiera. Y Jesús se está dirigiendo a su Padre, diciéndole que en ese momento no es tan importante el sentimiento de Él, que en ese momento, por más angustia, por más tristeza, porque Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y empezó a angustiarse, dice otro evangelista. Cuando pienso en la condición emocional de Jesús, porque habla de angustia y habla de tristeza. Cuando pienso en eso, yo digo: ¿puede acaso un hombre ser superior al sentimiento del alma? Cuando hay angustia y cuando hay tristeza y cuando todas tus células te están gritando que te angusties, que la tristeza no te puede llevar a ninguna otra experiencia más que a vivirlo y a sumirte en ese agujero interminable de la angustia, de la tristeza y de la depresión. Mi alma está muy triste hasta la muerte. En el Getsemaní, esa es la experiencia. En el Getsemaní hay tristeza. En el Getsemaní hay muerte a nuestro alrededor. ¿Y cómo duele? ¿Cómo duele la muerte de la gente que amamos, que queremos? ¿Cómo nos aflige el alma alguien que está en una situación difícil de su salud? ¿Cómo nos preocupa? ¿Cómo nos angustia? ¿Cómo nos aflige una situación de esa naturaleza? Bendito Getsemaní, a donde Dios tarde o temprano nos llevará, donde lloraremos y nuestros gritos angustiantes no los escucharán los que están cerca de nosotros, porque quizás ellos estén durmiendo. Porque en medio de la desesperación, cuando a veces esperas compañía, los otros duermen. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Jacob y ahí estaba Juan, los que estaban siempre con él, los incondicionales, los que debieron estar en ese apoyo, en ese acompañamiento, haciendo un cerco de protección para su maestro. Hoy su líder está agonizando y ellos están durmiendo. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele cuando te sientes solo? ¿Cómo duele la orfandad? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo duele que nadie camine contigo a tu lado? ¿Cómo duele que nadie tenga un hombro donde puedas recostar y que nadie abra sus brazos para darte el confort, el calor, el abrazo que estás necesitando en un momento donde tu corazón está hecho pedazos? Jesús sabe de Getsemaní. Jesús sabe de orfandad. Jesús sabe de soledad. Jesús sabe de experiencias lacerantes
hirientes, dolorosas. Jesús se apartó de ellos para que el impacto no les llegara a ellos y desde aquí ellos pudieran acompañarlo, pero no lo hicieron. En el Getsemaní la voluntad de Dios se acepta. Aceptan la voluntad de Dios los que tienen madurez. Aceptan la voluntad de Dios los que aman a Dios. Aceptan la voluntad de Dios los que tienen un compromiso con Él. Ahí donde ya no cuenta mucho el sentimiento propio, personal. Ahí donde se antepone lo que Él decide y no lo que yo siento. Ahí donde lo que importa es agradarle a Él a costa de lo que yo pueda perder. Estamos perdiendo, iglesia. Estamos perdiendo nuestra libertad, estamos perdiendo a nuestros amigos, estamos perdiendo a nuestros hermanos. Hay iglesias que están perdiendo a sus pastores. Y ante circunstancias como esas, la voluntad de Dios siempre debe prevalecer. Que Dios cumpla su propósito, que Dios cumpla su plan perfecto, a pesar de nosotros, donde nosotros no somos protagónicos. No, Señor. No hay narcisismo en el Getsemaní. En el Getsemaní, la figura valiosa no eres tú ni soy yo. En el Getsemaní lo que importa es lo que Dios diga. Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué calibre, qué madurez, qué entendimiento y qué comprensión. Y sobre todo, qué amor. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Eso me da mucha esperanza. No tienes idea de cuánta esperanza me da. Que en medio de la depresión, de la angustia, que en medio de la frustración, que en medio de la impotencia, donde el corazón está hecho pedazos, donde hay incertidumbre, ahí hay ángeles que vienen para fortalecerlo. Ahí Jesús se sintió acompañado. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios en el Getsemaní, Dios no te va a dejar solo. Dios va a enviar un ángel, sin duda alguna que lo hará. Sin duda alguna. Hace unos minutos pude hacer una oración en una videollamada a una funeraria, donde una hermana con el corazón roto está deshecha por la pérdida de su madre. Porque hay un sentimiento, hay una sombra de orfandad que la está invadiendo ahora por la pérdida de su madre. Y aparentemente ella está sola, solamente con un hijo joven que vi detrás de ella, solamente. Pero ¿sabes qué? Ahí alguien fue y lo abrazó. Ahí estaban dos hermanos de la iglesia. Para mí ellos son los ángeles que Dios manda para acompañar a quienes están en el duelo. Ojalá que tú y yo podamos identificar a ese ángel que Dios ha enviado para darte esa fortaleza a través de una palabra. Ese ángel que Dios pone a tu lado para que te dé un acompañamiento y para que ese tramo del camino tan escabroso, tan adverso y tan doloroso no lo camines solo. Y cuando tropieces y te quieras caer, alguien te sostenga ahí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que no nos abandona. Ese es nuestro Dios que no nos deja,
Ese es el Dios en quien he puesto mi esperanza. Por cuanto en mí ha puesto su esperanza, yo también lo libraré en el día malo. Hay acompañamiento, iglesia. Tenemos a un Dios como Padre que nos abraza en medio del duelo, por más agudo que sea este. Jesús recibió la fortaleza de un ángel. El Padre lo envió. Así es Dios. Así es el Señor que no abandona a sus hijos. Bendigo tu vida en esta hora. Bendigo tu vida con todo género de bendición. Y le pido al Padre, el Padre de toda consolación, que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también consolemos a los que están atribulados. Le pido a ese Padre que te consuele a ti, para que en tu momento más oscuro de tu vida, en ese Getsemaní tan angustioso, vengan ángeles a fortalecerte. Que el Señor te bendiga y te acompañe siempre.